What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Vincent Onara. Okay, Yes. Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. We're talking about money. How much money do you like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. Bueno, regresamos entonces. Comentarios. Hola, Ligda, Gaby, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, chicos, buenas tardes. Muy bonito el video, por cierto, muy interesante. Yo creo que no me canso de verlo, lo he visto varias veces y cada vez que lo veo me emociona, como quisiera yo ser parte de Heineken. A mí también me encanta ese video y ya tiene 9 años de estar en la red y me sigue gustando ese video. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les ha parecido el video? ¿Qué comentarios hay acerca de su proceso de reclutamiento y selección y según lo que llevamos visto hasta ahora? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué característica o qué acción les llamó la atención? Yo quiero una Heineken, dice Jonathan. No, es jueves apenas, todavía no. La idea fue de marketing o de recursos humanos. Puede ser que fue de ambos. Y si ustedes se dan cuenta con ese proceso, justamente agotaron o decimos en buen chapín, mataron 2 pájaros de un solo tiro. Cumplieron 2 objetivos importantes para la organización.
Uno, pues fue llevar un proceso de reclutamiento y selección y efectivo, y el otro fue publicidad, obviamente, para Heineken. ¿Valoraron otras capacidades y actitudes? Sí, muy bien, Ana Elizabeth, excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Algo en particular que les haya llamado la atención del video? La empatía. Sí, definitivamente. Y fue uno de los aspectos que valoraron bastante en este proceso. No fue la típica entrevista. Muy bien. ¿Cómo le llamaría o qué aspectos verían o dirían ustedes que fueron diferentes en esa entrevista no típica? A ver, estoy perdiendo algunos comentarios aquí. Ok, Jorge dice, el entrevistador es bien peculiar, sale de lo normal. ¿Por qué? ¿En relación a qué? Jonathan dice, creo que fue para conocer realmente al candidato, que la entrevista se dio de esa manera. Sí, muy bien. Y es que realmente esa no fue una entrevista. A ver, a mí me llamó la atención, dice Rosalina, que los pusieron a prueba para ver si era cierto lo que les preguntaba. Muy bien, excelente. Y de hecho, esa simulación de entrevista fue una prueba, una prueba, y lo vamos a ver más adelante como parte de la presentación. No fue como tal una entrevista, sino fue una prueba. Jorge dice la forma en relación de ingresarlo, muy bien, que lo tomaron de la mano. Les preguntan random, las preguntas, ajá, de siempre. Que lo tomó de la mano, sí, eso fue un aspecto muy, muy peculiar, que hayan tomado todos los candidatos de la mano. ¿Y por qué creen que hicieron eso? María Rabanales dice las preguntas. El joven con entusiasmo le llamó la atención. Fue una prueba, exacto, fue una prueba. Helen Clarisa, la verdad, cumplieron con ambos objetivos y el marketing que tuvieron fue de otro nivel, así es. Imagínense, pusieron a todos los seguidores de Heineken a estar pendientes de ese proceso. Ana Elizabeth dice, ver si aceptaba el objetivo, me imagino que hablamos de eso. Ver si aceptaba la diversidad al haberlo tomado de la mano. Puede ser que sí, sí. O sacarlo de su zona de confort. Eso puede entrar como un assessment center. Exacto, así es, Jorge. Puede entrar como un assessment center. O una prueba de simulación. El hecho de tomarlo de la mano, pero fíjense que ya me cansé de leer. Abran sus micrófonos los que puedan, por favor, quiero escucharlos. El hecho de haberlos tomado de la mano puede ser, bueno, realmente no, lastimosamente no nos sentamos con ellos a ver qué objetivo le pusieron a cada prueba que aparece en el video. Sin embargo, el tomar a esa persona de la mano fue algo que definitivamente sacó de su área de confort a todos. Era algo que nadie se esperaba y a veces es interesante saber cómo reaccionan las personas cuando tienen una situación para la que no estaban preparados. Según nos explican las pruebas de simulación, que en ocasiones cuando usted enfrenta a una persona a cierto nivel de estrés, sacarlo de su zona de confort y el que los hayan tomado de la mano les ha de haber generado algún tipo de estrés. Aunque se hubieran sentido cómodos o incómodos, era algo que no esperaban. Entonces, le genera cierto tipo de estrés a cada persona. Diferente, pero al fin y al cabo es estrés. Y bajo ese estrés, es interesante saber cómo se comportan o qué tipo de respuestas damos si estamos en una situación que no nos esperábamos.
Bueno, quiero escucharlos. ¿Qué más? ¿Qué más les gustó o no les gustó? Elmer, adelante. Sí, gracias, Lisa. Buenas tardes. Dice Lisa que yo veo acá como que con esto que lo sacan a uno de la zona de confort o del miedo, porque muchas veces va uno con miedo, nervios y una incertidumbre. Solo en una ocasión yo tuve la experiencia con una reclutadora de recursos humanos, la licenciada, me dio la confianza, me inspiró la confianza y entonces pude ser ahí genuino y empecé a practicar y ya me abrí realmente al tema. Y de hecho, cuando estábamos en la entrevista que ya iba para adentro, realmente me dice, bueno, solo falta la última parte, vamos a llamar a quien lo recomendó, que era dentro de la empresa para donde yo iba. Le llamó por teléfono y le dijo, ¿usted conoce a Elmer Ramírez? Y resulta que esa persona fue la que me había dicho a mí fuera, que él iba a hablar por mí y todo. Entonces resulta que cuando le llamó a la licenciada y todo, se explicó y todo, y él la conocía y le dice, no lo conozco. Entonces me quedé como, y él tenía en altavoz el teléfono, ¿verdad? Y bueno, dije, ya que quedé como toda mal, ¿verdad? Y ahí dice, no hay problema, y vamos a... Usted me inspiró confianza y creo que fue abierto. ¿Sabe qué? Le voy a ofrecer otra plaza. Y yo creo que es bastante beneficioso para uno ser abierto y genuino, aunque le ganen los nervios y un montón de cosas, ¿verdad? Solamente. Gracias, Elmer. Excelente. Qué interesante anécdota. Qué interesante, sobre todo la última parte. Y sí, definitivamente, cuando las personas están en una entrevista, normalmente se les recomienda al entrevistador, cuando es una entrevista típica, se le recomienda al entrevistador que le genere un ambiente agradable al entrevistado para que justamente pueda sentirse como Elmer se sintió, se pueda sentir cómodo de hablar, de ser, de sentirse libre, de expresarse y ser natural. Sin embargo, justamente las nuevas tendencias traen técnicas que parecen diferentes, que parecen tal vez que nos puedan causar algún tipo de disonancia cognitiva o puedan chocar con lo que nosotros conocemos o sabemos, pero lo cierto es que algunas entrevistas no son entrevistas, sino son pruebas como tal. Y la idea o la nueva tendencia de generarle un momento de estrés a las personas previo a empezar una ronda de preguntas es totalmente diferente al conocimiento o a la práctica y la recomendación que se tenía hace unos 5, todavía que se mantenía hasta hace unos 5 años, que era la de generarle un buen ambiente a esta persona para que se sienta cómoda de hablar y ser natural. Pero lo cierto es que nosotros no somos o no reaccionamos de la misma manera cuando estamos en un ambiente cómodo, tranquilo, agradable, que cuando estamos en un ambiente hostil. Y la tendencia y la práctica y la experiencia nos dice que realmente nosotros en las organizaciones vamos a estar más expuestos, o en la mayoría de las ocasiones vamos a estar más expuestos a ambientes hostiles, con presión, con tiempos, con proyectos, con, no sé, depende de la naturaleza del trabajo de cada uno. Y en ese sentido, entonces a las organizaciones les interesa mucho saber, no tanto cómo se va a comportar usted bajo un ambiente agradable, pero sí cómo se va a comportar y cuál va a ser su reacción si usted está en un ambiente hostil. No con la palabra hostil no se vayan al extremo. Me refiero a un ambiente que no le genera comodidad, un ambiente incómodo, que es cuando esté trabajando con tiempos o cuando esté trabajando con personas cuya personalidad le estresan, o cuando esté trabajando con proyectos con cierto nivel de importancia y sobre todo de urgencia. Cuando esté en esas situaciones, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que voy a obtener? Porque en un ambiente agradable voy a obtener a un gatito dócil y suave, pero en un ambiente hostil quiero saber si voy a seguir teniendo ese gatito dócil y suave o voy a tener a un tiranosaurio rex hambriento. Así que la idea de disfrazar algunas pruebas de
entrevistas es una técnica que se ha estado implementando en los últimos años y resulta que ha tenido buenos comentarios y se han cumplido los objetivos esperados. Bueno, ¿quién más sigue? ¿Quién más, jóvenes? Entonces pasamos a la entrega de la tarea. A ver, Ángel, ¿le escuchamos? Sí, ¿qué tal? Y buenas tardes. Fíjese que con lo que usted decía acerca de las situaciones que uno no estaba preparado, justamente es lo que se me vino a la cabeza cuando estaba viendo el video. Porque, bueno, dejando de lado que nadie está preparado ni siquiera para que le agarren la mano, y menos cuando uno está yendo a una entrevista de trabajo, primero que nada es raro ver a dos personas formales, así todas serias, agarradas de la mano para empezar, ¿va? Pero pues tampoco es algo que por lo que uno pueda juzgar, ¿verdad? Ahí sí que es a lo que voy. Con las actividades que se dieron durante la entrevista, con esto del desmayo por parte del entrevistador y el simulacro de incendio, fíjese que justamente estas dos situaciones, y también yo podría incluir lo que viene siendo un temblor, un sismo, aquí es donde muchas personas muestran realmente cómo actuar, ¿verdad? Porque yo tuve la oportunidad de pertenecer a una brigada en el trabajo en el que estaba anteriormente, y justamente son las situaciones en las que las personas no saben actuar. En los videos ya estaba, o sea, en el video que se pasó, cabal se vio como varias personas no saben qué hacer cuando la persona se desmaya. Ahí lo primero que hay que hacer es primero ver si tiene pulso, la toma de presión. Son técnicas de primeros auxilios que muy pocas personas realmente ponen la importancia de cómo se hacen y en qué momento hacerlas. Incluso el joven hasta se salió de la oficina, pues, y dejó ahí el pobre entrevistador tirado. Eso no se hace. Porque cabal, o sea, los primeros auxilios es eso, es auxiliarlo hasta que los cuerpos de emergencia vengan, porque esos minutos, esos segundos son vitales. En esos segundos se puede morir la persona, ¿no? Y en segunda instancia el simulacro de incendio. Ahí sí que cuando uno sabe que un simulacro se va a hacer o un simulacro va a pasar, las personas suelen ser muy acomodadas o lo suelen tomar muy a la ligera, porque van a decir, bueno, no va a pasar nada, es solamente un simulacro. Pero en el video obviamente ninguno, o sea, al menos el que estaba siendo entrevistado no sabía que se iba a hacer un simulacro en ese momento. Y al joven que escogieron, sí se le vio aquello de colaborar, de no solamente quedarse parado viendo que los cuerpos de socorro hicieran su trabajo, sino que él estaba atento al compañero que había quedado adentro. Y al ver que hacía falta un brazo, una persona para poder sostener el peso de quien se iba a tirar, él dijo, bueno, voy yo, vaya que entre el montón de gente que está aquí, nadie se había hecho para adelante, bueno, voy yo para que, aunque sea aportar mi granito de arena. Y creo que eso es lo que se le valoró bastante, porque ahí se ve el entusiasmo y la manera en que uno reacciona ante las situaciones no tan comunes en la vida. Eso es lo que yo puedo agregar de lo que se ve en el video. Gracias, Ángel, muy acertado su comentario. Así es, no son situaciones para las que no estamos preparados el vivirlas día a día y ver la forma en que las personas reaccionan a esas situaciones es riqueza para la organización. Sin duda, este chico, el que se quedó con el puesto, Guy, tenía conocimientos de primeros auxilios porque sabía exactamente qué hacer. Se acercó, lo vio previo a salir corriendo a buscar ayuda, le aflojó la corbata y pues hizo algo. Sin duda tenía conocimientos adicionales que obviamente la organización valoró como parte de la diversidad en el capital intelectual. Y sí, muy bien, excelente. Gracias, Ángel. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más? ¿Algo adicional que quieran aportar a lo que ya vimos? Buenas tardes. Hola, Jorge García, buenas tardes, adelante. Yo creo que en la parte también del video o el proceso de todas las pruebas es para también
llegar a la conclusión si las personas pueden o no trabajar en equipo, en el momento que se une la persona, en el momento en el que él da el primer paso, ver si tienen la iniciativa o el liderazgo de poder lanzarse al agua. Eso es lo que hizo el chavo en realidad. Vio a todos, él dio el primer paso porque nadie más se animaba, y todos esos puntos son los que van sumándole a uno en las entrevistas. Entonces a poco es donde va sumando uno todos sus puntos con esas trabas que van poniendo, pero en realidad ellos ya lo tienen medido de que quieren sacar de esa acción específicamente. Muy bien, sí, excelente, gracias Jorge, excelente aporte también. Van a través de esas pruebas se puede identificar no solo rasgos de personalidad, sino tendencias de comportamiento también. Muy bien. Ana Elizabeth dice, valoran también el manejo de una crisis, sin duda alguna, sí. ¿Cómo reaccionan las personas en momentos de crisis? Muy bien, ¿alguien más? Una última participación. ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Vamos a avanzar un par de diapositivas más. Este es uno de los temas más largos, pero vamos a continuar después de esto con la entrega de tareas, ¿ok? Espero que todos hayan hecho su tarea, que hayan buscado su anuncio con técnica IDA y listos para analizarlo, presentarlo y analizarlo. Bueno. Solo déjenme ver. Ok. Entonces, el día anterior de clases nos quedamos en esta diapositiva. Entramos a ver el proceso de selección como uno de los subprocesos de la gestión del talento humano en la admisión de personas. Y empezamos a ver la selección y nos quedamos en esta diapositiva, las técnicas de selección. Las técnicas de selección me dice que son 4. Hasta el momento no han cambiado y las que se han integrado, las nuevas tendencias que se han integrado, caben todavía en alguna de estas. Las pruebas de selección más utilizadas y recomendadas son la diversidad de pruebas de personalidad que puedan existir en el mercado. Estos son instrumentos que se utilizan para medir características emocionales, motivacionales, interpersonales y actitudes. Se refiere a los rasgos de personalidad que un ser humano pueda presentar. También están las pruebas de conocimiento o de capacidades. Estas también son conocidas como pruebas técnicas. Estas pruebas, aquí Chavenato nos dice que son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos, capacidades o habilidades, tanto generales como específicos, que los candidatos deben de poseer para optar a ocupar un cargo vacante. En este punto vamos a hacer referencia a que se refieren a todos aquellos instrumentos que usted vaya a utilizar para saber si la persona tiene el conocimiento y puede hacer lo que el elemento más importante del descriptor de puestos o la razón por la cual se le está contratando. Es decir, que si usted está contratando, por ejemplo, a un auxiliar de enfermería o en el campo de la medicina, entonces los instrumentos que va a utilizar para estas pruebas tienen que ir orientados a verificar si las personas realmente dominan el nivel que usted necesita de conocimientos en relación a medicina, primeros auxilios o lo que realmente se necesite. Si estamos reclutando y seleccionando a un auditor, entonces mis pruebas de conocimiento, sean como sean, que pueden ser evaluaciones escritas, evaluaciones semipresenciales, semiverbales, pueden ser virtuales, pueden ser pasarle un caso directamente que resuelva una situación o que llene una ficha de auditoría, qué sé yo. Pero todo encaminado a verificar si la persona tiene dominio del conocimiento propio del puesto de trabajo. Para eso existen las pruebas de conocimientos o de capacidades o las pruebas técnicas. También están las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas se caracterizan porque le aportan
predictibilidad, validez y precisión. Cuando decimos que le aportan a su proceso de selección la predictibilidad, estamos hablando de la capacidad para ofrecer los resultados proyectados. Cuando decimos que le aporta validez, es la capacidad para comparar con exactitud la variable humana que se pretende medir. Y finalmente, la precisión, la capacidad para presentar resultados semejantes al aplicarla varias veces a la misma persona. Es decir, que las pruebas psicométricas le aportan a su proceso objetividad. A través de estas tres características, de la predictibilidad, de la validez y de la precisión. Le dan objetividad porque le van a poder dar datos que predicen una tendencia emocional de cualquier persona. Una tendencia, predicen una tendencia. Una prueba psicométrica le puede decir, por ejemplo, que una persona que llega a su entrevista de trabajo y que usted la toma de la mano para caminar con ella durante el pasillo hacia la oficina donde va a resolver su entrevista y la deja ahí en manos del entrevistador, va a reaccionar de X manera. Esa es la predictibilidad. Y efectivamente, cuando esta situación se da en la práctica, esa persona reacciona en este sentido. Entonces se comprueba a través de las pruebas psicométricas que sí tienen la capacidad de aportarle la predictibilidad. La validez para comparar con exactitud la variable humana que se pretende medir. Estos instrumentos psicométricos son validados por personas expertas en el área y aprobados y validados en diferentes grupos de personas. Tienen que ser capaces de arrojar datos similares para poder garantizar que son efectivos. Y la precisión, cada vez que se presenten resultados semejantes al aplicar varias veces la misma prueba a la misma persona, nos garantiza que efectivamente la prueba o las pruebas le están aportando a mi proceso de selección objetividad. Y finalmente están las pruebas de simulación. En estas pruebas de simulación las vamos a definir o las vamos a comprender como técnicas de dinámica de grupos, sustituye el método verbal o de ejecución por la acción social, reconstruye en un escenario o contexto dramático el evento que se pretende estudiar y analizar de modo que esté lo más cerca posible de la realidad. Veamos frase por frase. Las técnicas de simulación son dinámicas de grupo. Funcionan cuando varias personas participan en esta técnica de simulación. El método verbal sustituye al método verbal o de ejecución por la acción social, sustituye a una entrevista, por ejemplo, una entrevista masiva. Reconstruye en un escenario o contexto dramático, pongamos atención a la palabra dramático, con eso Chavenato nos quiere decir que en una situación en la que la persona esté fuera de su área de confort, cuando dice dramático, se refiere, puede ser extremo positivo o extremo negativo, pero no está tranquila y no está en paz y no se siente cómoda, está incómoda de alguna manera. Y ese es un escenario dramático, esa es una situación dramática. Entonces, en esa situación dramática se le presenta un evento particular y la idea es verificar cómo reaccionan los participantes a ese evento en particular. Después de este tema viene el tema de Assessment Center y ahí vamos a ver a detalle cuál es la técnica para realizar un Assessment Center. El objetivo es determinar realmente lo que hablábamos hace un momento, cómo se comportan las personas en momentos de estrés. Las técnicas de simulación en los últimos años ha dado mejores resultados que lo que pueden dar las pruebas de conocimientos. En las pruebas psicométricas en las pruebas de personalidad existe una alta posibilidad de que las personas tengan un dominio bastante alto de sí mismas cuando las responden. O simplemente lo que ha pasado en muchas ocasiones, que personas que han trabajado en procesos de reclutamiento y selección en otras organizaciones van a buscar otra oportunidad de trabajo y conocen perfectamente toda clase de pruebas psicométricas o de personalidad. Entonces es fácil
llenarlas inmediatamente con todas las respuestas porque se saben las respuestas de memoria. Así que es una buena idea estar modificando constantemente estas pruebas. Sin embargo, es una alta posibilidad de que esto ocurra, pero a través de las técnicas de simulación se verifica realmente cuál es la tendencia de comportamiento de las personas y cuál es el conocimiento que realmente puede dominar y ponerlo en práctica, solo a través de una prueba de simulación. Ejemplos de pruebas de personalidad. Si ustedes se dan cuenta aquí, las pruebas de personalidad pueden estar elaboradas de diferentes maneras y con diferentes técnicas. Aquí tiene una técnica de incidentes críticos. Cada vez que usted encuentre una pregunta o frases que le obliguen a calificar entre un extremo positivo y un extremo negativo, estamos utilizando una técnica de incidentes críticos y eso se da precisamente para conocer cuál sería la tendencia de reacción de una persona. La tendencia, no específicamente la situación real, sino una tendencia. Estos son ejemplos de las pruebas psicométricas que usted va a encontrar. En algunas, la intención es medir, diferentes aspectos no solo de personalidad, sino de habilidades o tendencias tendencias y capacidad o potencial de ciertas habilidades. En cuanto a las pruebas de conocimientos o de capacidades, que también son llamadas pruebas técnicas, Chavenato las divide de esta manera: por su aplicación, por su alcance y en cuanto a su organización. Por su aplicación pueden ser orales, que son tipo entrevistas, que pueden ser escritas, que son como un instrumento de evaluación, y pueden ser de realización, es decir, como un caso, la resolución de un caso que le va a dejar un producto final y ese producto final es el que vamos a evaluar con qué calidad está realizado. En cuanto a su alcance, las pruebas de conocimiento pueden ser generales o específicas. Cuando hablamos de las generales, estamos hablando de medir el conocimiento que una persona puede tener de un tema en general. Si hablamos, por ejemplo, de un gerente administrativo, me interesa saber cuál es el conocimiento general que él pueda tener del proceso administrativo. No me interesa que sepa a detalle el proceso de gestión del talento humano, no me interesa que sepa a detalle procesos de control de planta, tampoco me interesa que conozca a detalle sobre los procesos de planificación o organización, sino de manera general. Y de manera muy específica, me interesa saber otros aspectos que tanto conoce de la organización, del liderazgo, de la comunicación efectiva con personas, del alcance de resultados, etc. Eso es lo referente a pruebas de conocimiento en cuanto al alcance. Y en cuanto a su organización, las pruebas de conocimiento pueden ser tradicionales o pueden ser objetivas. Y hay una variedad también adicional que se podrían agregar aquí. Las tradicionales son instrumentos escritos que van enfocados a preguntas y posibilidades de respuestas o de preguntas cerradas y respuestas abiertas. Mientras que las pruebas objetivas están enfocadas en el hecho de determinar realmente si conoce o no conoce sobre el tema que se está explicando o que se está evaluando y la persona qué nivel de dominio tiene él mismo. El proceso de selección de personas, entonces, implica una solicitud de empleo, una entrevista inicial, verificación de referencias, pruebas o test, lo que sea necesario, entrevistas de profundidad, un examen médico en algunos casos y un análisis y decisión final. Esa es la recomendación que usted va a encontrar en el libro. Sin embargo, no todas estas aplican en todos los procesos. Algunas sí, algunas no. Por ejemplo, el examen médico no siempre debería realizarse. Las razones de rechazo por las que rechazamos a un CV del proceso de reclutamiento y selección, del proceso de selección, es primero porque las calificaciones son bajas, entonces no tiene el conocimiento. Segundo, porque las habilidades son insuficientes. No puede realizar el trabajo que se requiere en ese puesto. Los resultados fueron bajos o no satisfactorios. El comportamiento o la actitud inadecuada de una persona en un proceso de selección. Las incapacidades físicas y el bajo potencial general.
¿A qué nos referimos? Quizás les haya hecho ruido el tema de incapacidades físicas. Cuando Chavenato habla de esto, y ustedes pueden ir a ahondar del tema en su libro, se refiere a la preparación que necesita físicamente una persona para desempeñar un puesto de trabajo. Por ejemplo, si tengo a un auxiliar de bodega y la materia prima que trabajan en la organización normalmente viene empaquetada o vienen en paquetes grandes, gigantes de, no sé, unas 200 libras, por ejemplo, o más. Entonces voy a tener mucho cuidado de contratar ahí a una persona que tenga el perfil físico para soportar ese trabajo pesado. ¿Me doy a entender con esto? Si no, me avisa. Este es el proceso, entonces, básico de selección. No quiere decir que sea el proceso estándar. Cuando hablamos de un proceso estándar, nos referimos a que es el proceso que está o que debería de llevarse en todas las organizaciones. Y no es esa la idea, sino este es un proceso mínimo, tal vez, es un proceso mínimo aceptado. Con esto nos referimos a que las organizaciones pueden colocar todos los pasos que sean necesarios para estar seguros de dar una decisión final y que se queden o contraten a la persona que realmente tiene las capacidades que la institución o la organización necesita. Aquí nos dice Chavenato que es fundamental el desarrollo de estas etapas que permiten el adecuado proceso de selección de personas que llenan las expectativas de la organización. Y este proceso está dividido en 5 fases. Primero, se hace el reconocimiento preliminar. El reconocimiento preliminar es la revisión, ya sea de la oferta de empleo o del CV. Ese es el reconocimiento preliminar. Antes de tener cualquier contacto con la persona, voy a ver en papel de qué se trata. Quiero saber qué es lo que le ofrece a la empresa. En una segunda etapa se hace una entrevista de empleo. Probablemente en esta entrevista el objetivo sea conocer a la persona, sus generalidades y sobre todo sus expectativas. Pero puede haber más entrevistas adelante en el proceso y con diferentes personas. Existe otro paso 3, verificación de las referencias. Ahí se verifica y se llama las referencias laborales, personales, un estudio probablemente socioeconómico. Eso es importantísimo y radical para ciertos puestos. Los exámenes o pruebas que se tenga que realizar, las pruebas de personalidad o las pruebas psicométricas o los exámenes técnicos. Y finalmente el proceso de decisión. Cada uno de estos elementos implica todo lo que usted necesite. Puede ser que después de conocer inicialmente a la persona y conocer sus expectativas, usted la manda a un proceso de verificación. Entonces hay cierto tiempo en el que no hay contacto con la persona, pero al mismo tiempo que le está haciendo su proceso de verificación de referencias, puede hacerse otro tipo de entrevistas o exámenes para garantizar que la persona sí tenga los conocimientos que necesitamos. Y antes de la decisión, puede incluso hacerle una nueva entrevista para contarle que está muy cerca y explicarle cuáles son las exigencias y las expectativas de la organización y tener en consideración si realmente esa persona podría comprometerse con tales responsabilidades. Así que el proceso de selección, este es un proceso recomendado según el libro, según los autores, pero en cada organización el proceso va a ser distinto. Y ustedes están en toda la potestad de modificar el proceso según lo que se necesite, según la cultura de la organización, su estrategia, sus políticas y los objetivos también del área de recursos humanos. Algunas organizaciones optan por procesos de selección más pequeños, más sencillos, para dar resultados de forma rápida. Sin embargo, eso compromete a veces la calidad y un resultado inmediato puede repercutir con el tiempo en el exceso o un alto nivel índice de rotación de personal en la organización. Bueno. Otros procesos de selección que usted puede encontrar las ideas de qué pasos puede ir incluyendo al suyo. Análisis de las necesidades,
reclutamiento de candidatos, un proceso de preselección, la realización de pruebas técnicas, las entrevistas de selección, la valoración y la toma de decisión final. Ese es otro proceso que se puede considerar. El reconocimiento preliminar consiste en pedir al candidato que llene una solicitud de empleo. ¿Qué es la solicitud de empleo? Son utilizadas como herramientas de selección de personal. Si no tiene un CV la persona, se le pide que llene una solicitud de empleo. La ventaja es que ahora esto se hace de manera virtual. Le dan un enlace, el acceso a una aplicación y usted crea su propia oferta de empleo o crea su solicitud de empleo o el equivalente a su CV. En cuanto a las entrevistas de empleo, consisten en la parte técnica de selección que más se encuentran quienes buscan trabajo en el mercado. Los tipos de entrevista pueden ser entrevistas sin estructura y pueden ser entrevistas situacionales, que ya las vimos hace un momento. ¿Cómo conducir una entrevista de trabajo? Estos son algunos tips para un entrevistador. Normalmente los entrevistadores son personas que tienen la habilidad o la capacidad de empatizar con los entrevistados. Es importante identificar los objetivos principales, tanto de la entrevista como de la persona, como de la organización, y centrarse en esos objetivos. Crear un buen clima para la entrevista, es decir, crearle un ambiente agradable a la persona para que se sienta cómoda de expresarse libremente con usted. Conducir la entrevista orientada a los objetivos. Si la entrevista se está yendo por otro lado, siempre tener presente cuáles son los objetivos de la entrevista, de la organización y de la persona. Evitar preguntas discriminatorias, como de qué religión es, a qué partido político está afiliada o afiliado, ese tipo de preguntas discriminatorias. Suelen poner incómodas a las personas y no vale la pena, no aportan datos importantes. Responder a la pregunta de los candidatos. A veces un candidato previo a darle una respuesta le pregunta cuánto es el salario asignado para ese puesto de trabajo, o cuál es el horario de trabajo, qué días pagan, o cuál es la política de la organización en cuanto a los permisos especiales, etc. Y es importante que la persona se vaya enterando, vaya conociendo de la organización poco a poco, y sobre todo cada vez que le surgen dudas, porque hay interés de parte de la persona. Anotar todas las impresiones inmediatamente después de la entrevista. Se recomienda no hacerlo durante el momento en el que está siendo entrevistado, porque en el momento en que la persona está siendo entrevistada, porque puede tener una reacción negativa en las personas de estar poniendo atención a qué es lo que usted está escribiendo y se pueden parcializar, pueden sentir que creer que dieron una respuesta equivocada y entonces se empiezan a cohibir, se empiezan a limitar en las respuestas, y eso no es lo que queremos en una entrevista tradicional o normal. Bien, el proceso para la entrevista tiene varios tips y aquí nos vamos a quedar por el día de hoy para poder pasar a la presentación de la tarea. ¿Están listos con su tarea? Jóvenes. Ok, bueno, la tarea es individual. Así que primero o mientras les voy a pedir que en el muro de Classroom ustedes posteen de forma individual el enlace de su tarea. ¿De acuerdo? Y segundo, vamos a pedirles la presentación. Y quiero empezar por hacerlo de manera voluntaria. Quiero que ustedes me presenten el video que encontraron o el anuncio de empleo que encontraron y que cumple con la técnica AIDA, y me expliquen por qué les llamó la atención y en dónde ven la técnica AIDA. Así rápidamente, cuestión de 30 segundos o un minuto. Adelante, Helen.
¿No le enseño la presentación o sí se la enseño esa vez? Bien, bien. Hay que mostrar la presentación, Helen. Deme. Bueno, no sé si alguien más quiere pasar, solo medio abro el Classroom. Es que lo tengo en el teléfono. Usted prepárese. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Jóvenes? Empiezo a llamarlos por lista. ¿Quiénes tienen la tarea? Levanten su manita. Ok, muy bien, excelente. Ya, licenciada, puedo presentar. Sí, adelante, Helen. Sí, un momento. Los que no tienen su tarea tienen ahorita chance para ir a buscarla. Bueno, yo me basé en ese de Alórica. Aquí pues nos tira una frase, ¿verdad? Don't miss the opportunity, join your Magenta branch and start a career with us. Yo siento que pues para mí eso me llamó demasiado el interés, ¿verdad? Y luego me llama el deseo porque dicen que nos dan seguro